Pues bien, estamos en nuestra serie Defiende tu esperanza. Esta es la tercera sesión, esta es la tercera entrega, este es el tercer mensaje. Entonces, el día de hoy quiero otra vez recordarles unas palabras de la semana pasada. Yo les decía que cada vez que me acerco a la carta del apóstol Pablo a los romanos, viene a mi mente dos palabras. Una, que es confusión, la confusión en la cual está el mundo. Y por el otro lado, ¿se acuerdan de qué otra palabra les dije? La reflexión. Reflexión. Y la reflexión es que nosotros pensemos, meditemos en lo que hacemos para que mejoremos en nuestra forma de ser y de hacer. Pues esta semana me tocó leer el libro del profeta Ageo, y en ese libro también el profeta insistentemente nos da el mensaje de parte de Dios que meditando en nuestros caminos podemos mejorar. Yo los invito a que lean el libro del profeta Ageo y que encuentren estas invitaciones de Dios a través del profeta Ageo para que nosotros meditemos en lo que somos, en lo que hacemos y que mejoremos nuestros caminos. Les platicaba que un jefe me decía, puedes mejorar, pero antes tienes que pensar. Y dicho en las palabras del Señor es, mediten en sus caminos y mejoren en ellos. Y lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Pues bien, el día de hoy, el título del mensaje es Efecto bola de nieve. Todos conocemos el efecto bola de nieve, del cual muchas veces y en muchas circunstancias se habla, y dice este efecto, dicen que cuando empieza en uno de los montes en donde está lleno de nieve, empieza una piedrita, un hielo, empieza a dar vuelta y se empieza a hacer más grande y más grande y más grande y más grande y más grande, hasta que es imposible detener esa bola de nieve, ya sea por el peso o por la velocidad que lleva. ¿Alguna vez han escuchado esto, verdad? Pues bien, el día de hoy el mensaje se titula Efecto bola de nieve. El efecto bola de nieve en nuestras vidas puede suceder de dos maneras, o para bien o para mal. Cada uno de nosotros determina cómo aprovechamos este efecto en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Miren, entonces los invito a que vayamos a Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 21. Y dice la primera frase, pues habiendo conocido a Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo les está hablando no a gente que desconocía a Dios, sino a gente que conocía a Dios. En este momento todos los que estamos aquí conocemos a Dios. Y muy seguramente que los hermanos, amigos que están en su casa mirando, escuchando este mensaje, también conocen a Dios. Entonces dice este verso, estas palabras son para los hermanos de la iglesia en Roma, pero también son para nosotros. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De esto hablamos la semana pasada. El apóstol está escribiendo esta descripción
en términos negativos y de qué es lo que pasa cuando nosotros rechazamos a Dios. Y la semana pasada nosotros vimos este mismo verso, pero en términos positivos, es decir, en términos de corazones tiernos que escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. Y parafraseado, este verso diría: pues habiendo conocido a Dios, lo glorificaron como a Dios y le dieron gracias, y no se envanecieron en sus razonamientos, ni se envanecieron en su necio corazón. Por lo tanto, su corazón fue iluminado con la luz del Señor Jesús. Y este efecto bola de nieve se aplica en la vida del cristiano. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros glorificamos a Dios. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, cuando nosotros hacemos a un lado nuestros razonamientos, en ese momento la plenitud del Señor Jesús y de su luz viene a nuestro corazón. Esto es un efecto bola de nieve en términos espirituales y en términos de un corazón que ha determinado darle el primer lugar en su vida al Señor Jesús. Pero para aquellos que decidieron lo contrario, el efecto bola de nieve también sucede, pero en un sentido pecaminoso y destructor. Miren, los invito a que vayamos a Proverbios en el capítulo 3. En el verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, no te envanezcas en tus pensamientos. No te conformes con tus pensamientos. No seas sabio en tu propia opinión. Estoy en Proverbios 3:7. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Qué hermoso que el no envanecernos en nuestros razonamientos inmediatamente empieza a causar efectos en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en todas las áreas de nuestra vida. Honra a Jehová con tus bienes. Y normalmente este verso se utiliza para hablar acerca del dinero, pero también uno de los bienes más importantes que tenemos es nuestro tiempo. Otro de los bienes más importantes que tenemos es la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de decidir y de determinar. Son bienes que nosotros tenemos y que Dios nos los ha dado y con los cuales nosotros podemos honrar al Señor. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. El Padre que ama a su Hijo lo corrige, lo castiga, lo endereza. Dios, cuando Él nos ama, también Él nos corrige y nos castiga y nos endereza. Pues bien, en los días pasados hemos estado hablando de defender nuestra esperanza en términos de que si alguien nos pregunta por qué somos cristianos, por qué creemos en Cristo, en términos de los demás. El día de hoy vamos a hablar de defender nuestra esperanza en términos de nosotros mismos. Muchas veces hemos hablado acerca de los enemigos, los que se oponen a que nosotros seamos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y decíamos pues el enemigo, y decíamos pues la gente, pero también hemos nosotros entendido y comprendido que uno de los mayores enemigos que tenemos somos nosotros mismos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de defender nuestra esperanza, pero en términos de nosotros mismos.
Entonces, antes de entrar en materia, les voy a pedir que por favor vayamos a Santiago, la carta universal de Santiago, en el verso 12. Santiago 1, 12. Dice aquí, soportando las pruebas. Santiago 1:12. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba próximo a empezar su ministerio, Él fue llevado al desierto. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 4, Él fue llevado al desierto y fue tentado. Ahora, ahí en Mateo 4 nos narra algunos eventos a través de los cuales el enemigo tentó a nuestro Señor Jesucristo para inducirlo a pecar. Y el Señor Jesucristo se abstuvo sin pecar, se abstuvo del pecado, se abstuvo de las invitaciones de Satanás para que él cayera en pecado y nosotros quedáramos sin salvación. Ahora, miren, el Señor Jesús pasó ese episodio que nos narra ahí Mateo 4. Él continuó, empezó y continuó su ministerio, murió y resucitó. La pregunta es, ¿creen ustedes que esos eventos de tentación fueron los únicos que él padeció en su vida? La respuesta es no. Él todos los días de su vida estuvo siendo tentado. Entonces, la pregunta aquí en este caso y en esta situación, ¿el hecho de haber sido tentado a él lo convirtió en pecador? No. Pero todos los días estuvo recibiendo la invitación a caer, a pecar, a renegar de Dios, y sin embargo, él se abstuvo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, por causa de su amor, por causa del amor al Padre, por causa de cada uno de nosotros. Santiago 1, verso 12. Bienaventurado el varón, hasta me acuerdo del Salmo 1 con esta frase. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuándo dejó de ser tentado y probado nuestro Señor Jesucristo? En el momento en que dijo, consumado es. En ese momento, Él entregó el Espíritu y terminó. En estos términos, todos nosotros, cada día de nuestra existencia, sin importar nuestra edad, sin importar qué nivel espiritual tengamos delante del Señor, todos los días somos tentados y todos los días somos invitados a darle la espalda al Señor, a renegar de Él y a caer en el pecado y en la maldad. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, aquí aparece el gran enemigo, que es uno mismo, soy yo mismo. Cada uno de nosotros tiene su propio yo, y ese yo tiene ciertos deseos. Y esto se los he explicado muchas veces cuando les hablaba del proceso para que una persona se santifique o del proceso para que una persona caiga endemoniada, sea esclavizada por demonios. Entonces, miren, Dios nos da los deseos, pero el enemigo o nosotros mismos los inflamamos. Los llevamos a los límites, los sacamos de los límites saludables y los llevamos a los límites pecaminosos. Muchas veces llega el enemigo, y el enemigo que conoce nuestra debilidad, entonces él empieza a atacar sabiendo en qué lugar nosotros somos débiles. Los deseos están en nuestro corazón, pero nosotros mismos y las circunstancias los inflaman, y luego dice, por lo cual somos atraídos y después somos seducidos. Entonces, los malos deseos, es decir, la concupiscencia, después que ha concebido,
es decir, ha tomado una determinación, da a luz el pecado. El pecado no se queda solamente en el pensamiento, el pecado siempre busca la manera de expresarse en acciones. De manera que entonces, cuando los malos deseos, después que han concebido y han tomado una determinación, dan a luz el pecado, y el pecado, convirtiéndose en acción, es consumado y entonces da a luz la muerte. Este es un proceso a través del cual todos estamos viviendo y estamos padeciendo. Algunos con el mal carácter, otros con la comida, otros con el alcohol, otros con las drogas. Todos estamos padeciendo esto. Siempre están ahí las invitaciones para que infringamos los 10 mandamientos de Dios. Esto es una bola de nieve. Y es una bola de nieve que puede ser para bien cuando nosotros nos agarramos del Señor Jesucristo, o puede ser mal cuando dice aquí que la concupiscencia concibe. Es decir, cuando nuestros deseos interiores pasan a nuestra mente y tomamos la determinación de llevarlos a cabo. Y entonces se convierten en una acción, y esa acción se convierte, se los he explicado, primero en una enfermedad y finalmente termina en muerte. Muchas veces esa enfermedad es espiritual. Los médicos dicen que el 80% de las enfermedades que padecemos son psicosomáticas, es decir, es algo que está acá. El 20% son enfermedades naturales, reales, físicas por causa del desgaste. Pues bien, entonces cada uno de nosotros determina si esa bola de nieve la aprovechamos para bien, para acercarnos a Dios, o nos dejamos llevar por nuestros malos deseos. Fíjense, los deseos vienen de Dios, Él nos los dio, pero nosotros nos encargamos de torcerlos. Y el otro que anda rondando por el mundo, él sabe cuál es nuestra debilidad, y entonces por ahí nos ataca para que nosotros tomemos una decisión, una determinación, y entonces viene el pecado. Y cuando viene el pecado, viene otro, y viene otro, y viene otro, porque el pecado atrae al pecado y finalmente se convierte todo en un caos. Es una bola de nieve. Bueno, ahora sí, vamos a regresar por favor a Romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, nosotros hemos conocido a Dios, pero nosotros hemos decidido glorificar a Dios y le damos gracias, y no nos envanecemos en nuestros propios razonamientos, sino le damos lugar a la palabra de Dios, y eso es lo que nos guía. De manera que nuestro corazón viene a recibir la luz de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el verso 22, y aquí entonces Pablo nos da toda una explicación de la escalera hacia el infierno. Dice, profesaban ser sabios, pero se hicieron necios. Aquellos que rechazaron la gracia del Señor, dice, cambiaron la gloria incorruptible de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. De manera que el primer resultado de rechazar y de no darle gloria y de no darle gracias a Dios y de envanecernos en nuestro pensamiento, el primer resultado es la idolatría. 24. Entonces Dios los entregó a la inmundicia de la idolatría y de sus deseos desordenados de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Después de que la persona rechaza a Dios,
de que no le da ni gracias ni gloria y que sigue sus propios pensamientos, la persona cae en la idolatría y después viene a deshonrar su propio cuerpo. La idolatría deshonra a Dios, sí, pero también deshonra a la persona que la practica. Esto es una información, esto es una luz, esto es una evidencia que recibimos de parte de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y ya después de que la persona empieza a deshonrar el cuerpo, ¿por qué dice aquí que deshonra su cuerpo? La idolatría. ¿Se acuerdan que dice Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Cristo? Pues cuando nosotros no le damos la honra a Dios, entonces estamos profanando el santuario. Y a la hora que profanamos el santuario, pues sí, obviamente profanamos el lugar en donde alabamos a Dios, que es este lugar, pero también estamos profanando ese trono que nosotros tenemos y que solamente debe de ser, solamente debería de ser ocupado por Dios. Y empezamos a poner ahí imágenes, dice aquí, de humanos, de animales, de cuadrúpedos y de reptiles y cualquier cosa que a la persona se le ocurre. Entonces, bien, después de que viene la deshonra del propio cuerpo por haber profanado el templo que tenemos nosotros en nuestro interior, ahora dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En ese momento la persona empieza a justificar lo que hace y lo que vive como si fuera verdad. ¿Por qué? Porque su corazón quedó en la oscuridad y ya no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Insisto, les estoy hablando de personas que conocemos a Dios y que habiendo conocido a Dios, alguien decidió no darle la gloria, no darle las gracias, y que en lugar de tomar en primer lugar la palabra de Dios, empezó a tomar en primer lugar sus propios pensamientos. Y entonces deshonramos nuestro propio cuerpo y entonces cambiamos la verdad por la mentira y ahora empezamos a vivir una vida basada en mentiras. Y cosas que son malas las vemos, las creemos como buenas. Y después, esto es una escalera hacia el infierno. Dice, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honran y dan culto a criaturas antes que a Dios, el cual es bendito por los siglos. Él es el único, Dios es el único que merece la honra y la gloria porque Él es eterno. Ninguno de nosotros lo es. Ninguna imagen, ninguna estatua, ningún animalito, ni el sol, ni la tierra merecen la honra, sino solamente Dios. Pero en el momento en que la persona sí, en ese momento Dios se hace a un lado y deja a las personas. Dice, por esto Dios los dejó que siguieran sus pasiones vergonzosas. Y ya empieza a hablar de la corrupción sexual. Dice, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Por qué cada vez que me pongo a estudiar Romanos viene la palabra confusión? Porque esto es lo que vivían allá en Roma, esto es lo que vivieron en Babel, esto es lo que vivieron en Sodoma, en Gomorra, esto es lo que estamos viviendo actualmente en este mundo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de darle la gloria a Dios. Tenemos el privilegio de darle gracias a Dios. Tenemos el privilegio de no envanecernos en nuestros pensamientos y dar el primer lugar a la palabra de Dios. Sin embargo, muchos, aún siendo hijos de Dios, prefieren sus propios razonamientos y empezar a vivir en la mentira. Y esto les trae oscuridad en el corazón, les trae deshonra a su cuerpo, esto les trae idolatría. Y a la larga se convierte en desórdenes sexuales. 28.
Y como ellos, aunque habían conocido a Dios, no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó a una mente reprobada. Dios los dejó, no, aquí dice que Dios los entregó, pero no quiere decir que ahorita, a ver, hermano, le voy a reprobar su mente y ya está en la oscuridad. No, las cosas no son así. Dios simplemente dice, ¿quieres seguir ahí? Adelante. Y sigue avanzando la escalera hacia el infierno. Y dice, Dios los dejó en su mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda. Y ya ahí vienen los escalones, pero descritos de una manera, para mí, es espantosa, porque a cada escalón que bajamos aumenta la atadura. Y cuando les daba el curso acerca del proceso en que una persona cae en posesión demoníaca, les hablaba de que empieza con un hilito alrededor, un hilito y otro hilito y otro hilito y otro hilito, con cada pensamiento, con cada acto, va haciéndose una cuerda, y después de que se hace una cuerda, a través del tiempo se convierte en una cuerda de barco imposible de romper. Entonces, pero el pecado atrae al pecado. Entonces, alguien que diga, no, pues yo nada más estoy en el pecado del adulterio, sí, ajá, está bien, y de ahí no me voy a salir, pero soy una persona honesta, soy una persona responsable. Pero a la larga se van a dar cuenta que esa persona cae en una y en otra y en otra y en otra cosa, en otro pecado, porque esto es una escalera. Así como el efecto bola de nieve funciona para acercarnos a Dios, también así funciona para alejarnos de Dios. Dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Esta persona que está metida en este asunto ya está completamente perdido, ya está completamente atado, simplemente porque conoció a Dios, pero no le quiso dar gracias, no le quiso dar la gloria a Dios, y se quedó con sus propios pensamientos. Y no hay cosa más engañosa que el corazón. Y el corazón nos engaña, nos hace creer que estamos haciendo bien cuando en realidad estamos haciendo mal. El corazón nos hace creer que estamos viviendo en la verdad cuando estamos viviendo en la mentira. Y la persona va decayendo. 32, dice, y ellos, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, que cuando una persona ya está en este estado de putrefacción espiritual, la persona ya no puede detenerse. Y ahí sí ya, yo les creo cuando me dicen, es que no puedo, ya no puedo detenerme, ya no puede detenerse la persona. ¿Por qué razón? Porque ya tiene cuerdas de barco alrededor de él. Ya no puede uno soltarse a sí mismo. El alcohólico que ya cayó por años en el alcoholismo, dice, es que no puedo. Y cuando se sincera dice, no puedo. Y la verdad es cierto que no pueden. ¿Por qué? Lo triste, lo dramático para mí de toda esta situación es que, miren, nosotros a veces por conceder, hacer una pequeña concesión al enemigo, poco a poco nos vamos enredando y vamos cayendo y vamos cayendo y vamos cayendo hasta que terminamos completamente esclavizados. Y ya cuando estamos esclavizados del pecado, ¿qué creen? Ya no podemos soltarnos. Entonces, ya cuando no puedo soltarme del pecado y de la maldad, entonces tengo que venir a recurrir a alguien que me saque de ahí. Pero voy con mi esposa, voy con los hijos, voy con los hermanos, voy con los pastores, y nadie puede sacarme de ahí. Ya no. Y yo mismo no puedo sacarme de ahí. Ya no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recorrido la escalera hacia el infierno. Y aunque estamos todavía con vida, pero ya estamos viviendo un infierno. Nuestra vida está completamente deshecha.
Qué malas noticias, pero hay una hermosa y gran noticia. Lucas 4:18. Y este es un versículo que viene desde el Antiguo Testamento, desde el Evangelio de Isaías, y que llega nuestro Señor Jesucristo a encarnar al Verbo y traer la salvación para cada uno de nosotros. Lucas 4:18 al 19. Dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Lo injusto de esta situación, mis hermanos y hermanas, es que ¿quién nos mete en las espirales del pecado? ¿Quién? ¿Le podemos echar la culpa a Satanás? ¿O al esposo, o a la esposa, o a la que se atravesó por ahí en la calle, o al que dejó su billetera ahí, o al que dejó el carro con las llaves puestas? Podemos culpar a todo mundo, pero los verdaderos responsables somos nosotros mismos. Y después de que nosotros mismos nos metemos en la espiral del pecado y nos esclavizamos, nos sometemos al pecado y vivimos en el pecado, y aún hasta nos deleitamos en el pecado, en ese momento, cuando ya verdaderamente queremos salir de ahí, no podemos. ¿Qué podemos hacer? Solamente hay una solución: la libertad a través de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que injusto, porque nosotros nos metemos en dificultades, nosotros nos atascamos en el pecado y luego, pues ahora sácame, Señor. Pero la verdad es que cuando nosotros ya caímos en esta situación, nosotros no podemos por nosotros mismos. Necesitamos necesariamente la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que Él hace por nosotros? Dice que Él nos da libertad cuando hemos caído cautivos, y a todo aquel que esté cautivo, y pone en libertad al que está oprimido. Miren, como hijos de Dios, muchas veces, y es muy discutido que si la posesión en los cristianos o no la posesión, y esto y lo otro y aquello, en lo que no hay discusión es que hay opresión. Estamos oprimidos muchas veces. El Señor Jesús toda su vida la vivió en opresión, pero miren, lo hermoso, lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es que Él no se conformó en vivir en la opresión. Aunque fue tentado todos los días, Él de todos modos no cayó en pecado, y Él de todos modos avanzó y cumplió su cometido, cumplió su misión, y nos trajo la salvación a ustedes y a mí. No podemos soñar, esperar o imaginar que en esta vida vamos a ser libres de la tentación, pero en Cristo somos más que vencedores. Y a pesar de que estemos padeciendo en nuestras vidas personales tentación, problemas, dificultades, conflictos, aún así tenemos que asegurarnos de darle la gloria al Señor. Tenemos que asegurarnos de darle las gracias a Dios. Tenemos que asegurarnos de que no nos envanezcamos en nuestros propios pensamientos y le demos el primer lugar a la palabra del Señor en nuestras vidas. Romanos 12:1. Les ruego, mis hermanos, por las misericordias del Señor, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es lo que podemos hacer, es nuestro culto racional. ¿De dónde viene la palabra racional? Aquí está
todo. Para darle la honra y la gloria a Dios, necesito tener mi mente alineada con la palabra de Dios, no con mis pensamientos. Y habiendo hecho esto de alinear mi mente con la palabra de Dios, ahora sí puedo honrar y glorificar a Dios y darle gracias, vivir para Él. Y no solamente eso, sino que a pesar de que estemos pasando por momentos y situaciones de tentación, aún así avanzar para completar el proyecto que a cada uno de nosotros el Señor nos dio. ¿Y cuál es ese proyecto? Que no lleguemos solos a la ciudad celestial, que lleguemos acompañados de todos aquellos a los que les compartimos las buenas noticias de salvación. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias por esta palabra. Qué hermoso es cuando nosotros, en obediencia a ti, en docilidad a ti, te hemos conocido y te damos la honra y la gloria, te damos gracias y damos el primer lugar a tu palabra en nuestra mente y no a nuestros pensamientos. Padre, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí en este momento, te ruego por cada uno de los hermanos y hermanas que están mirando, escuchando esta predicación a través de los medios electrónicos, y te ruego, Señor, humildemente por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos fortalezcas en esos momentos de tentación, en esos momentos de opresión, para que así como nuestro Señor jamás se dio a la tentación, de igual manera nosotros, que el que robaba ya no robe más, que el que mataba de palabra o de hecho ya no lo haga más, que el que adulteraba de hecho o con la mente ya no lo haga más, que el que decía mentiras ya no lo haga más, que el que codiciaba ya no lo haga. Padre, darnos la fuerza, no solamente para vencer la tentación, sino para completar la misión, la razón por la cual nos tienes con vida. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.